Fernando de Páramo, secretario de Comunicación de Ciudadanos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. ¿Usted suscribiría la afirmación de Pablo Casado de que Pedro Sánchez es partícipe en el golpe de Estado de Cataluña? Mire, yo lo que le puedo decir es que Pedro Sánchez está gobernando de la mano de los que dieron un golpe. Eso es así. Está pactando. Son sus socios. Eso lo hemos vivido. Yo estuve esos días en el Parlamento de Cataluña viviendo esa situación. Cómo se silenció a la oposición. Cómo nos impidieron hablar o manifestarnos en el Pleno. Cómo se saltaron las leyes. Cómo pisotearon los derechos de todos los catalanes y de todos los españoles. Todo eso algunos lo vivimos, desgraciadamente, en primera persona. Y lo que ha hecho el señor Pedro Sánchez es llegar a la Moncloa precisamente gracias al apoyo de todos aquellos políticos que esos días hicieron esa aberración, pónganle ustedes el adjetivo que quieran, cómo pisotearon los derechos de todos los españoles. Y eso es el sanchismo. El sanchismo es gobernar a cualquier precio. El sanchismo es quedarse un cuarto de hora más en Moncloa. El sanchismo es pactar el futuro de España y el presente de nuestro país con los que quieren liquidar y con los que quieren romper nuestro país. Eso es el sanchismo. Lo estamos viendo cada día en el Parlamento. Hoy ustedes lo están comentando en esa jornada que decían ustedes caliente en el Congreso de los Diputados, donde precisamente se está hablando de todo eso, de qué difícil es gobernar España con los que quieren romper España. Y ese es el pecado original, ese es el mal con el que Pedro Sánchez ha llegado a la Moncloa. Y por tanto, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil gobernar un país con los que quieren liquidarlo. Pedro Sánchez y Albert Rivera también hoy han tenido cruce duro de palabras. Pedro Sánchez decía esto en su intervención. Yo tengo que decirle, señor Casado, y también al señor Rivera, se lo voy a decir con todo respeto y sin acritud. Ustedes son políticos sin escrúpulos. Sí. Les voy a decir por qué. Escúchenme. Silencio. ¿Saben por qué? Silencio. ¿Saben por qué? Porque ustedes están utilizando para consumo doméstico el dolor y el sufrimiento del pueblo venezolano. La respuesta de Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, hace unos minutos ha dicho esto. Cuando haya que buscar la definición de sin escrúpulos en el diccionario, saldrá su cara. Usted es un señor sin escrúpulos. Y usted se está sentado ahí sin escrúpulos con los votos de los que dan golpes de Estado. Usted me hablará a mí de escrúpulos cuando usted negocia en el pacto de la cárcel indultos, prebendas en la cárcel. En Cataluña, a los que defendemos la Constitución nos señalan, nos persiguen. Y usted frente a eso no se le ocurre otra cosa que comparar a Ciudadanos con los comandos separatistas. Y eso es no tener escrúpulos, señor Sánchez. Y no tener escrúpulos, señor Sánchez, es ignorar, minusvalorar el dolor de millones de personas que sufren una tiranía en Venezuela. Palabras muy gruesas por todas partes, señor de Páramo. Sí, es que sea el señor Pedro Sánchez el que hable de escrúpulos. Hombre, yo creo que la respuesta de Albert Rivera ha sido muy clara en eso. Yo creo que hay que tener pocos escrúpulos para gobernar España como lo ha hecho, como ha llegado, y encima hacerlo de los que literalmente pues están haciendo un pulso, ¿no?, a nuestra democracia. Yo creo que hay que tener pocos escrúpulos también para que los presupuestos generales del Estado los negocie Pablo Iglesias en un vis a vis con el señor Junqueras en la cárcel. Yo creo que hay que tener muy pocos escrúpulos para que el emisario del señor Pedro Sánchez sea el señor Pablo Iglesias, Puigdemont, con el señor Junqueras en la cárcel. Yo creo que eso es de tener muy pocos escrúpulos. Por tanto, creo que muy desafortunado el señor Pedro Sánchez hablando de escrúpulos cuando precisamente el que ha demostrado que es capaz de todo para gobernar es él. Cuando ha demostrado que es capaz de pactar con quien haga falta para mantenerse unos días más en la Moncloa, poniendo en jaque, como digo, un Congreso de los Diputados sin mayorías. Ese es el político sin escrúpulos, que es el señor Pedro Sánchez. Eso es el sanchismo. Y es lo que está demostrando desde que puso un pie en Moncloa con esa moción de censura apoyada por Torra, por Rufián, por el PNV, hasta hoy, ¿no? Por tanto, yo creo que muy desafortunada en sus palabras, ¿no? ¿Usted lo mantendría? ¿Usted considera que es Sánchez partícipe y responsable del golpe de Estado en Cataluña? ¿Sí o no? Bueno, eso pregúnteselo al que ha dicho esas palabras, ¿no?, si las mantiene o no. Yo lo que sí que le puedo decir es que el señor Pedro Sánchez hablaba de sentido de Estado, ¿no? Y yo creo que tener sentido de Estado es no gobernar con los que quieren liquidar el Estado. Tener sentido de Estado es que el Estado no abandone Cataluña, por ejemplo, que no abandone a los catalanes, como hemos visto durante tanto tiempo
durante todo este tiempo en el que el señor Pedro Sánchez, nada más llegar, precisamente lo que hizo fue levantar todos los controles que había sobre Cataluña, eliminó al Estado, desapareció el Gobierno de España y el Estado desapareció de Cataluña. Eso es tener sentido de Estado. Tener sentido de Estado es respetar la Constitución, es respetar a los que piensan diferente, pero también garantizar la unión de todos los españoles. Eso es tener sentido de Estado. Por eso, cuando el señor Pedro Sánchez habla de sentido de Estado, de políticos sin escrúpulos, pues igual debería aplicárselo primero él mismo, ¿no?